El tema que elegí para la aplicación del componente 1 del parcial final fue regresión lineal. Este es el título del paper que elegí y habla sobre un estudio del crecimiento de corales en el Antropoceno. Para la introducción es importante decir que el crecimiento de los corales se ve influenciado tanto por variables físicas como químicas. La reducción de los estados de saturación de carbonato tienen efectos profundos en la tasa de calcificación de organismos marinos calcificadores como los corales de arrecife. Esto se debe a una mayor captación de CO2 que es producto de actividades antropocéntricas. Este estudio en particular se centró en determinar si han existido cambios significativos en las tasas de calcificación en arrecifes de Australia y si dichos cambios se relacionan con los cambios conocidos en la temperatura de la superficie del mar. Lo que esperaban observar los autores era que a mayor temperatura, menor tasa de calcificación, por la pérdida de sus antelas. Para los métodos, lo primero que hicieron los autores fue convertir la variable de tasas de calcificación anual en anomalías. En las ciencias naturales, especialmente en las ciencias atmosféricas, las anomalías son desviaciones persistentes del valor medido de una variable física con respecto a su valor esperado. Esto es producto del cálculo de la diferencia porcentual entre la tasa de calcificación anual y el promedio para el periodo de 1900 y 2010. Lo mismo se hizo con la variable de temperatura de la superficie del mar. Además, se utilizó el modelo de regresión lineal y de regresión no lineal para examinar la influencia del tiempo, la temperatura de la superficie del mar y la ubicación en el promedio de la calcificación y los datos de anomalía. En los resultados, los autores hallaron, como se ve en esta gráfica, se hizo una regresión lineal entre la media de la temperatura, de las anomalías de la temperatura de la superficie del mar a través de los años. Y se halló que sí hay una correlación dado que tiene un error cuadrado de 0,4 que a pesar de que se puede interpretar como un valor bajo, presentó un valor P de 0,01, lo cual permite descartar la hipótesis nula y afirmar que hay una correlación entre ambas variables. Además, la correlación es positiva. Sin embargo, al hacer esta misma regresión lineal entre la media de las anomalías de calcificación a través de los años, no se encontró una correlación dado que tuvo un R cuadrado de 0,02, lo cual es prácticamente cero, y un p-value de 0,158, lo que no permite descartar la hipótesis nula con firmeza. Además, se encontró, esta tabla muestra los resultados de la regresión lineal que evalúa la relación entre la temperatura de la superficie por décadas y la calcificación en corales. Lo que los autores indicaron es que entre la locación Clerke y Imperius hay un aumento de calcificación dado que tienen pendientes positivas. En cambio, en Bundeji, como hay una pendiente negativa, se dice que la calcificación ha disminuido. Por otro lado, también encontraron que en una locación en particular, Holdman-Alboros, se encontró que a medida que aumentan las anomalías de la temperatura de la superficie, las tasas de calcificación también aumentan. Esto resultó en un incremento de 23,5%, lo cual es bastante. Ellos discuten que las dos locaciones más al sur, donde el calentamiento de la SST fue mayor, presentaron mayores tasas de calcificación. Esto se contrasta con las dos locaciones más al norte, donde no hubo cambios en la calcificación y hubo menor tasa de calentamiento de la SST. Además, no se encontró un patrón generalizado y consistente de disminución en las tasas de calcificación en las áreas muestradas y el tiempo estudiado, por lo que no se puede decir que haya una relación necesariamente predecible entre la SST y la calcificación. Esto se puede determinar gracias al test F de Fisher, en el que muestra valores muy altos, lo que dice que los datos tienen una distribución bastante grande.
Ellos concluyen que los resultados sugieren que a gran escala la acidificación de los océanos no está afectando la calcificación de los corales de manera uniforme, contrario a lo que ellos habían predicho. Sin embargo, las anomalías detectadas en la locación de Houtman-Alboros indican que los cambios térmicos sean la mayor amenaza por el cambio climático para los corales creadores de arrecifes, dadas las grandes diferencias que puede ocasionar. Además, la tasa de cambio en el ambiente térmico es actualmente el principal impulsador de cambio en las tasas de calcificación en corales. Esto en este estudio, pero ellos también agregan que esto no puede tomarse como que a largo plazo, a medida que aumentan más las temperaturas, esta tendencia siga, por lo que los datos están muy dispersos y arrojan muchos resultados contradictorios y diferentes. La motivación por la que elegí este tema y este paper es porque es muy interesante ver en un tema tan importante como el cambio climático cómo afecta el incremento de la temperatura por causas antropocéntricas o no a organismos tan sensibles como los corales y tan importantes en los medios tróficos. Además, los corales son mi organismo favorito, a lo que me quiero especializar y pues me parece muy importante porque en este momento es la mayor amenaza que ellos presentan. Estas son las referencias del paper que utilicé.